Según el cristianismo, el Mesías vino a morir y resucitar al tercer día. ¿Qué dicen las escrituras en verdad sobre este tema? Bueno, nuevamente continuamos con nuestra serie de temas. Estamos en el apartado de Jesús no es el Mesías, explicando claramente el por qué nosotros no creemos en Jesús, no solamente desde el aspecto de la Torá oral y escrita, sino también desde todos los aspectos históricos, dando paso a ese proceso de aclarar todas estas cuestiones que muchas veces han sido malinterpretadas por el cristianismo o mal enseñadas, y eso ha generado muchas dudas e incertidumbres con respecto al tema del Mesías. Ya llevamos varias sesiones explicando quién realmente es el Mesías y para ser candidato a Mesías qué se requiere. Mientras tanto, hoy nos corresponde hablar de la muerte y resurrección del Mesías, que es la parte que llevamos hablando ya desde hace 2 clases anteriores, y dando, como siempre, el objetivo a aclarar no desde la perspectiva filosófica de una interpretación personal, sino que con cada uno de los temas o de los textos que hemos podido aprender, estudiar, sabemos nosotros claramente que cada texto, cada párrafo, cada palabra está escrita en la Torá con un propósito. La Torá se escribe cada punto, cada acento, cada coma con un objetivo, no está puesto por demás. Y en el caso del profeta Isaías, como todos los demás profetas, no solo dan su escrito para que nosotros sepamos con respecto a su profecía, sino que también dan la interpretación de lo que quiere decir el escrito, y lo heredaron de generación en generación a todos sus estudiantes, alumnos del pueblo judío, y eso es lo que nos permite hoy dar luz a todos esos textos que han sido malinterpretados por quererles poner una interpretación personal o fuera de enfoque. Por lo tanto, en la anterior clase estuvimos hablando ya de todo ese aspecto de Isaías 53 que ha sido muy mal interpretado, y después de haber analizado todo el capítulo 53 a lujo de detalle, nos dimos cuenta que en el texto básicamente se está refiriendo al pueblo de Israel y no se está refiriendo a una persona en particular, sino directamente al pueblo de Israel. Y bueno, ahora ya que hemos visto los pasajes, pues que no se refieren al Mesías, y, y que la misión del Mesías, pues no es pasar un momento de humillación, ni tampoco pasar momentos de tortura, como bien lo aclaramos, ni tampoco uno de los objetivos del Mesías es morir, mucho menos llevar los pecados del mundo. Entonces, si tú no ves los versos de Isaías 53 de la forma adecuada, te puedes confundir, pero en Isaías 53 no hay nada acerca de lo que relatan los evangelios del Nuevo Testamento, que el cristianismo ha puesto mucha fuerza en eso, ni tampoco habla de la muerte de cruz. Y a pesar de que pues ya aclaramos en temas anteriores que todo este pasaje de Isaías, aunque habla en singular, ese es el lenguaje de la profecía que se refiere directamente al pueblo de Israel. Lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesaria, y aún así analicemos algunos versículos todavía para complementar, para comprobar que incluso si se tratara de una persona, vamos a poner el ejemplo lejano, ¿no? A lo mejor no eran muchas personas, no era todo el pueblo del que hablaba el libro de Isaías, y si hablara de una sola persona, tampoco podría referirse a Jesús ni a la muerte narrada en los evangelios. Vamos a ver, en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y en el verso 3, dice: despreciado y detenido por los hombres, varón de dolores, y lo conocían enfermo, y como de quien se oculta el rostro, fue despreciado,
y no lo consideramos. Es interesante. Aquí dice en el texto original, como vemos bien traducido del hebreo, dice claramente, lo conocían enfermo, así dice. ¿Cómo lo conocían enfermo? Desde luego que está hablando de alguien que se mantiene enfermo por mucho tiempo. Y si quisiéramos hablar que en este caso se refiere a una sola persona, por poner un ejemplo con respecto a Jesús, pues a Jesús no se le conoció como enfermo y no cuentan que padeció nada. Lo que sufrió, solamente lo sufrió, pero no por mucho tiempo, sino en un solo día. Eso es lo que nos dicen los evangelios. Por lo tanto, pues este texto tampoco aplicaría a Jesús. Otra, más adelante nos sigue diciendo, y nosotros lo hemos considerado plagado. O sea, el lenguaje del verso habla como, pues como de un hombre, como de una persona que lleva una enfermedad, o sea, una plaga, algo que pudiera tal vez ser contagioso y que lo lleva siempre con él. Y esta cosa tampoco, si lo quisiéramos analizar hacia el sentido de que, bueno, es una sola persona y es Jesús, pues Jesús tampoco vivió tal cosa. Sin embargo, siempre se echa la culpa a los judíos cuando aparecía alguna plaga en Europa antigua, siempre se lo atribuían a ellos. Uno de los claros ejemplos es la peste negra, que cuando no pudieron explicar qué era lo que traía la peste negra, entonces por ahí unos científicos alemanes se les ocurrió decir, los judíos son los que traen la plaga de la peste negra. Y vámonos, la Inquisición sobre los judíos y a matarlos. Pero bueno, seguimos analizando, imaginándonos que probablemente el texto se refiere a una persona, pues tampoco calificaría a Jesús dentro de esa persona. Dice aquí, ciertamente nuestras enfermedades Él lleva y nuestros dolores Él soporta. Y todo debemos de entender, todo lo que aparece aquí, no lo está hablando en un tiempo futuro el libro, lo está diciendo en tiempo presente. Literal en tiempo presente. Entonces, como está dicho en presente y no en pasado, como lo dicen las Biblias cristianas, pues esto es señal de que se trata de una condición de una persona, pues que lleva aflicciones constantemente. Por lo tanto, tampoco aplicaría a Jesús. En el verso 7, más adelante del mismo libro de Isaías 53, sigue diciendo, oprimido y él se humilló y no abriría su boca, como cordero al matadero fue llevado y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrirá su boca. Pero mientras debemos de saber si aquí estuviera hablando, por ejemplo, de una persona, y si nos refiriéramos directamente a Jesús, que está hablando de qué es Jesús, ¿sí? Cuando Jesús fue llevado ahora sí, a morir, él habló en muchas oportunidades. Aquí dice que, pues aquí se quedó callado, aquí enmudeció y no abrió su boca. Pero si tú te vas al texto del Nuevo Testamento, vas a encontrar que en muchas oportunidades Jesús abre su boca, se pone a hablar y hasta le dijo al sumo sacerdote, ¿por qué me golpeaste? ¿O por qué me golpeas? ¿No? Entonces vemos que Jesús abre la boca, ¿no? Y igualmente, hay otra parte en el Nuevo Testamento donde presentan a Jesús frente a este dignatario Pilatos, que más adelante que vamos a estudiar historia nos vamos a dar cuenta que Pilatos y Jesús no vivieron en la misma época, pero bueno, palabras más, palabras menos. Aquí, cuando lo presentan con Pilatos también, Jesús dice, no tendrías poder sobre mí si no te lo hubiesen dado desde arriba. Entonces, como que los reta, como que les habla, como que se les pone de alguna manera un tanto rebelde a las autoridades en ese momento. Por lo cual, tampoco, si quisiéramos atribuir esto hacia él, pues no cuadraría, porque prácticamente aquí está diciendo que enmudeció su boca y no abrió su boca. Y cuando está hablando de eso, lo está diciendo literalmente, no figurativamente. Y más adelante, seguimos viendo en el texto, nuevamente, en el verso 9, que dice de la siguiente manera, y dio con los malvados su sepultura y con el rico en sus muertes, porque no hizo violencia ni engaño en su boca.
Entonces, es interesante porque aquí se pueden dar cuenta, aquellos que han estudiado los evangelios del Nuevo Testamento, que Jesús fue sepultado en un sepulcro, ahí según el texto, de un hombre muy justo de su tiempo. Y además también comentan que a donde enterraron a Jesús fue un sepulcro nuevo, y entonces él era el único, según el texto, que se encontraba en ese lugar. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 41. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo? Mucho, porque no se puede decir que con los malvados, pueden ver ustedes aquí, como dice, con los malvados fue su sepultura. Entonces, número uno, está solo. Número dos, dice que fue en un lugar de alguien justo. Entonces, por lo tanto, si quisiéramos atribuir que este texto también se quisiera referir a una persona, en el caso de Jesús, tampoco se puede decir, pues, que aplicaría, porque dice, con los ricos fue su muerte, porque murió con ladrones, entre ricos, y sin mencionar que ya hemos visto que en hebreo no dice con el rico, no dice que va a tener una sepultura con los ricos, sino que, con los pobres, sino que con el rico en sus muertes. Vean, muy claramente dice el texto, con el rico en sus muertes. Seguimos avanzando. En el verso más adelante, en el verso 12, vemos algo muy claro que dice el texto. Por tanto, repartiré para él en las multitudes y con los poderosos despojo. Entonces, aquí, pues, ¿de qué manera se puede pensar que Dios repartirá despojo, por ejemplo, a Jesús? Sí, según el cristianismo, Él es divino, y como él es divino, entonces como tal no necesita pues, pues la posteridad de esos dichos despojos. Entonces tampoco aplicaría para este personaje. Para todos los que nos escuchan y para todos los que nos lleguen a escuchar más adelante, que lleguen a escuchar, a ver este video en modo de audio o alguna forma que llegue a ellos, ya hemos dicho antes, las sagradas escrituras, o sea, la Torá, la verdadera Torá, está en hebreo y es necesario estudiarla desde ahí para comprenderla. Es muy importante tener una línea de enseñanza que nos guíe para poder esclarecer esas preguntas que aparecen en la Torá escrita y que desde luego tienen una explicación. A la misma vez, debemos de recordarles a todos que cada libro tiene su explicación oral transmitida por el profeta, o sea, su interpretación por cada libro. Así que no puede venir una persona y decir, ahora se me ocurrió, se me antojó interpretarlo de tal manera, porque esta interpretación pues, es la verdadera interpretación del texto. Y si todos confiaran en su propia interpretación, y si cada uno de nosotros dijera, ahora yo lo voy a interpretar, y otro dijera, yo también, tendríamos distintos puntos de vista totalmente contrarios a algunos de ellos. Y existirían miles de explicaciones distintas en un solo versículo. Y bueno, con este fundamento, que es en el cual estamos estudiando las escrituras y en el cual nos basaremos todas las clases que demos de aquí a futuro y como las hemos dado hacia el pasado también. Entonces, es muy importante dejar claro este punto. Por otro lado, debemos de saber que existe algo llamado antisemitismo. El antisemitismo, el cual es el odio ilógico hacia el pueblo de Israel, y bueno, quizás basado en cierta envidia de las personas por el hecho de que Dios nombra al pueblo de Israel como su pueblo elegido, y por esta razón, para algunos les resulta imposible de aceptar que Isaías 53 se refiere a Israel, no es posible porque hay cierto odio a Israel, pero es necesario que nosotros quitemos todo argumento, todo tipo de idea, de comentario que sea antisemita
y comprender con claridad cada asunto, desde la forma contextual que está hablando el texto. Imagínate que tú no tienes un maestro que te explique la explicación oral transmitida de generación en generación. Pero si tú te vas a la cuestión argumentativa de cómo está elaborado el texto, de la forma contextual correcta, o sea, de una forma analógica, fuera del antisemitismo, te darás cuenta que está hablando siempre del pueblo de Israel. Por ello, y todo lo antes dicho, vemos que doctrinalmente aquí ha existido un enorme error que ha durado por bastante tiempo, o que se ha buscado infundir a fuerza, querer meter algo que no es, y una mezcla de conceptos hebreos con griegos que, bueno, ha dado resultado al cristianismo que hoy en día conocemos. Como tal, muchas de estas ideas a donde Dios se hace hombre vienen desde las filosofías grecorromanas, como explicamos en clases anteriores, y esto fue cuando inició la Iglesia Católica Romana. Debemos de saber históricamente que sucedieron todos estos cambios en la escritura debido a aquellos que entendían la escritura con una mente grecorromana. Esa era la forma en la que empezaron a modificarla. Pero no olviden que vamos a traer la historia completa de todo el contenido de aquel tiempo en los estudios posteriores. Eso es una cosa que vamos a trabajar y seguiremos trabajando para el beneficio de todos aquellos que nos escuchan y que buscan saber realmente cómo fue que sucedió esto y cómo fue que se malinterpretó, y hasta hoy en día se sigue defendiendo ideas totalmente fuera de orden y que no hay ninguna base, tanto escritural, analógica, histórica, ¿no?, y doctrinal, que apoye o avalúe ese tipo de opiniones y comentarios antisemitas. Entonces la pregunta que surge, desde luego, como siempre, entonces el Mesías, la pregunta sería, que creo que todos cabe resaltar y destacar aquí, el Mesías que vendrá al final del tiempo, ¿este Mesías no viene a morir por los pecados de las personas? ¿Será así? La respuesta es que no. La verdad es que no. Y es que la misión del Mesías no es venir a morir, ni mucho menos por los pecados de las personas, porque las escrituras, la Torá, defiende claramente cuál es la versión verdadera, cuál es la misión que debe de cumplir el Mesías. Y ya lo hemos estudiado anteriormente, pueden ir a nuestros videos del Mesías, a donde explicamos cuáles son las verdaderas misiones del Mesías, que no tienen nada que ver y que distan mucho de la idea cristiana sobre el Mesías. Sin embargo, en todo este debate se encuentra el tema de la explicación del perdón de los pecados, y siendo que este es un tema más amplio, pues lo vamos a desarrollar en estudios adelante para explicar cómo funciona el asunto de la expiación de pecados. O sea, el Mesías viene a expiar pecados. Sabemos que desde luego que no. Desde las enseñanzas de la Torá hebrea, en la cual le enseñó Dios a Moisés, no hay algo como tal, ni similar, ni cercano a algo que intenta explicarnos el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas expresiones en las escrituras lamentablemente han sido tomadas como profecías, pero algunos de estos textos en la Torá no son profecías y las toman como profecías. Hacemos un último análisis para avanzar un poco más a nuestros temas a futuro. En el libro de Juan, en el capítulo 13 y en el verso 18, dice de la siguiente manera: mas para que se cumpla la escritura, o sea, haciendo referencia a que hay una profecía al respecto del Mesías, y entonces se refieren a eso, y dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Y bueno, así es como lo encontramos en el libro de Juan capítulo 13, verso 18. Y con esto debemos de saber que este texto intenta hacer referencia a una traición. ¿Cuál traición? Uno de sus discípulos de Jesús traiciona a Jesús, llamado Judas,
el famoso Judas Iscariote, y entonces se le atribuye el Salmo 41. Pero debemos de entender que los salmos no son profecías, no entran dentro del apartado de Neviim, de profetas. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 41:7, de donde toman esta idea. Dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa abominable se ha apoderado de él. Y él que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal, mas tú, Hashem, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Interesante, en el Evangelio de Juan solo se toma este versículo, a donde dice, el hombre que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Nuevamente aparece ahí el carcañal. Entonces, el contexto de este salmo nos dice algo completamente distinto a lo que intenta interpretar el cristianismo aquí. Observamos. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa abominable se ha apoderado de él, y él que cayó de cama no volverá a levantarse. Y esto no aplica a Jesús para nada, porque pues aquí está hablando de alguien que está postrado en una cama. Y en ningún texto del Nuevo Testamento encontramos a Jesús que se mantenga postrado en la cama, literal, tal cual es. Algo interesante. Nos sigue diciendo el texto. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Aquí es un salmo que está cantando David. ¿De quién está hablando David? De él mismo. David está diciendo que los enemigos que él tenía hablaban mal de él, diciendo, cayó en cama, no se va a volver a levantar, no se va a volver a levantar. Y esto no se aplicó a Jesús, porque él no estaba postrado en cama, ¿sí? Y cuando dice, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el pan que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. David tenía a su cargo, debemos de saber, muchas personas, y él proveía a la mesa a muchos. Por eso la frase que dice, el que mi pan comía, significa el que era sustentado por mí. Yo le daba de comer todos los días, o sea, yo le di de comer. Pero bueno, vamos a suponer lo que dice el cristianismo, que según Judas era el tesorero del grupo de Jesús, y entonces él era el que sostenía de su propio trabajo a todos los discípulos, ¿no? De las finanzas, del dinero. Pero David fue traicionado en muchas oportunidades, debemos de saber. Y eso se refiere a sus salmos, que constantemente muchos cercanos a él, hasta incluso sus propios hijos, llegaron a quererlo matar, ¿no? Y ahí en los salmos encontramos sus angustias, sus vivencias, para enseñarnos a nosotros cómo aprender a tener confianza en el Creador. Por eso, en el Salmo de David siempre encuentras palabras tan hermosas como esta. Mas tú, Hashem, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Y Jesús pues nunca pidió esto, nunca pidió misericordia a Dios, ni para darle el pago a Judas, ¿no? Ni eso. Y a la vez vemos en el verso de David que habla mucho de sus enemigos y dice, les daré el pago. Es increíble, porque David llegó al grado incluso de pedir a Hashem por sus enemigos.
cosa que, pues, lamentablemente no vemos en este otro personaje. Como tal, hay algo muy interesante que debemos de saber. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 5, sigue diciendo algo interesante. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se está refiriendo a Judas Iscariote. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, le dijeron, no es lícito, echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron al campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Claramente ellos están diciendo que esto sucedió con Judas porque es una profecía que aparece en Jeremías con respecto a esta situación, ¿no? Que comprarían el campo, bueno, del alfarero, y bueno, esta es la opinión que dice el Nuevo Testamento, pero la verdad es que si tú te vas al libro de Jeremías y si tú te pones a buscar estas palabras en el libro de Jeremías, jamás las vas a encontrar. En Jeremías no están escritas. ¿De dónde tomaron entonces esto si no está en Jeremías? No sé, probablemente la persona no lo sabía, pero la persona lo tomó de Zacarías, en Zacarías capítulo 11. Pero el contexto de Zacarías no tiene nada que ver con este tema. Vamos a verlo. Zacarías 11:4 dice, así ha dicho Hashem mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Hashem, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Apácete pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, disculpen, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Es el único texto que aparece que habla de estas cuestiones y solamente se encuentra en Zacarías 11:4. Y aquí, incluso aquí, el profeta Zacarías cuenta cómo Dios le ordenó apacentar por un tiempo un rebaño, con el propósito, un único propósito, un propósito específico, de enviar un mensaje profético. Y luego de ello, pues lo dejó de apacentar, dejó el rebaño. Y dijo a los que había contratado ahí, dijo, si les parece bien, pues denme mi salario, y ellos le dieron su salario de 30 monedas de plata. Entonces luego Hashem le dice que lo envíe al tesoro, y Zacarías dice, hermoso precio con el que me han apreciado, ¿no? Dice a Zacarías, voy a tomar estas 30 monedas de plata y las voy a enviar. No dice las arrojé, no dice las voy a enviar. Y todo este dinero fue al tesoro. ¿A cuál tesoro? Bueno, debemos de saber que cuando estaba el templo servía, cuando estaba en funcionamiento, el templo tenía una arca, tenía un espacio exclusivo a donde se guardaba todo el tesoro. Todas las cosas económicas que las personas donaban se llevaba ahí. Y muchas veces de este tesoro pues se daba de comer a los levitas. Por los que no lo saben, en la entrada del templo también se tomaba oro y se hacían hojitas de oro y se adornaba una especie como de figura enfrente en las entradas, como si fuera un árbol con hojas, pero todo era oro, completamente oro. Pero bueno, sin salirnos del tema, tenemos que saber que esto sucedía en el templo, había un arca, un tesoro en el templo, y el contexto de toda esta sección
pues no tiene nada que ver con Judas, nada que ver, sino algo que pasó con el profeta Zacarías, que vivió el profeta Zacarías, y mirando el contexto, pues tú vas a poder diferenciar que pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que en el Nuevo Testamento hablan de Jeremías y en Jeremías nunca aparece nada de eso. Probablemente, tal vez el que lo escribió cometió el grave error de no darse cuenta que es Zacarías, pero bueno, como quiera que sea. Imaginémonos que lo perdonamos al final al cabo, que quiso decir Zacarías. Pero aún así Zacarías habla de una cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con Judas. Así concluimos hoy. Por último, en el relato de Zacarías debes de saber, el dinero es enviado al tesoro del templo y en lo relatado en el libro de Mateo nos dice que dijeron no es lícito echar que no es lícito echar al tesoro de las ofrendas, ¿no? Porque es precio de sangre. Así es como lo dicen ellos. Perdón, aquí no pasan las diapositivas bien, disculpo. Y entonces dice que utilizaron el dinero para comprar un campo, así dice en el Nuevo Testamento. Entonces, esta historia, el dinero que no fue enviado al tesoro del templo, pues así, vemos que es un total uso equivocado del pasaje de Zacarías, porque ellos dicen, no puede ser enviado al templo, pero en el libro de Zacarías sí tomó el dinero y lo envió al templo. Entonces, aún así, aunque quisieran dar a entender que se refiere a lo mismo, no tiene nada que ver. Bueno, hasta aquí llegamos a esta parte. Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador. La siguiente clase seguiremos hablando de la continuación de este tema para dar a luz un poco más a varios textos que aparecen dentro de la Torá y que en el Nuevo Testamento intentan dar referencia que tiene que ver con eso, pero sin lugar a dudas, después de analizarlos y estudiarlos a profundidad, nos damos cuenta que no tiene nada que ver.